Que hermanos, Dios los bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Y para siempre es. Su Aleluya, gloria a misericordia. Dios. Hay que tener en cuenta bien eso, hermano. Y algo muy importante, y queremos que ustedes lo sepan, es una pregunta que deben de saber cada uno. ¿Quién ha venido a escuchar la palabra del Señor? Amén. La palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. No voy a ser yo quien hable, hermanos, el día de hoy. El día de hoy yo le doy gracias a Dios. Primeramente le doy gracias a la iglesia, al hermano Nando, a toda la iglesia que me dan el privilegio de venir aquí a compartir la palabra del Señor. Tengan en la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Lo tienen ahí listo. Antes de eso, quiero compartirle algo, un pequeño testimonio de lo que era Iván. Iván, para que el hermano Juan sepa, Iván es Juan en ruso, o sea que somos tocayos. Entonces, mi hermano, mi nombre es Iván Giraldo. Nací en un pequeño pueblo allá en un país de Sudamérica, Colombia. De un matrimonio fallido, como suele suceder, porque como estaba diciendo el hermano Juan ahora, que el enemigo no tiene familia, el enemigo no es casado, pero al no tener familia, él quiere destruir la tuya. Él quiere destruir y ha destruido muchos matrimonios, entre esos el matrimonio de mi padre y mi madre, y el matrimonio con la madre de mi hijo, del único hijo que tengo. Nací en ese pueblo. Mis padres tenían dos hijos, Milton y yo era el mayor, y pues como siempre sucede en los matrimonios cuando el enemigo los destroza, ¿por qué no viene sino a matar, a robar y a destruir todo lo que el Señor ha hecho? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mis padres partieron todo, ollas, trastos, ropa, y partieron los dos hijos. Mi padre se llevó al más grande, al más guapo, y mi madre se quedó con el menor, Milton. Y fuimos a parar como donde siempre vamos a parar todos los nietos, allá donde los abuelos. Entonces llegamos a este pueblo, Versalles, un pueblo hermoso que hay allá en Colombia. Allá me crié al lado de mis abuelos, y desde muy pequeño el enemigo, como siempre está ahí, destrozando no solo matrimonios, sino vidas enteras. Empezando por los niños, porque el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, no me gusta ni decirlo, que Dios lo reprenda, él no puede con el Padre, pero él siempre se va a meter con sus hijos. Ya sabemos lo que pasó con mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo el enemigo desde pequeño? Y de la palabra del Señor dice que ni los mentirosos ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Lamentablemente en mi familia, como en todas nuestras familias, siempre hay personas que ingieren alcohol, y entonces conllevan a que esas personas que han ingerido alcohol, en ese caso fueron tíos míos, hicieron algo muy malo conmigo, no quiero decir la palabra, hay niños en este momento, hicieron algo conmigo desde pequeño. Entonces, empecé a vivir una vida donde yo veía la maldad. No solamente el mundo me la mostraba, sino que Dios desde muy pequeño, porque el Señor nos conoce desde antes de nacer. Dice la palabra del Señor que yo te conocí antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y la palabra del Señor dice que tus ojos vieron mi embrión. Vieron mi embrión. O sea que nosotros no somos una casualidad. No, nosotros somos una creación de Dios, somos criaturas de Dios, Él nos ha formado. Que nos ha pasado muchas cosas a nosotros, hermanos, nos va a pasar y nos va a seguir pasando, pero nosotros tenemos que estar de la mano del Señor, saber
que Cristo vive Gloria a Dios. en nosotros, como esa alabanza preciosa, porque Dios puso un nombre en nosotros, porque a Él le dieron un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre es que nosotros estamos fundados, en ese nombre es que en Jesucristo, en mi Señor Jesucristo. Mis hermanos, empecé a vivir una vida no grata al Señor desde muy pequeño. Desde muy pequeño, a los 9 años, fui apuñalado. A los 9 años, la primera puñalada que me la dieron en este oído y aquí en el hombro. Fui apuñalado, fui balaceado muchas veces, tuve accidentes de tránsito muchas veces. Y por último, mi hermano, tuve lo más hermoso que he podido tener en mi vida, que fueron 2 cánceres. Ayer, justamente ayer, 19 de abril, hace 13 años me diagnosticaron el primer cáncer. Cáncer en la sangre. Leucemia linfoblástica tipo T. Me dijeron, en 33 días te mueres. 33 días, hermoso número. Eso fue allá en España. El médico me llamó. No sabemos cómo estás vivo. Pero lo que sí sabemos es que en 33 días te vas a morir, tienes un cáncer. Cuando me dieron la noticia, yo me sonreí, miré para el techo. Yo no era cristiano en ese entonces. Yo no era cristiano. El médico me dice, pero te digo que te vas a morir, y te ríes. Y lo único que le puedo decir es que la saqué barata. Con el tren de vida que yo llevaba, yo esperaba otro tiro, un accidente, un SIDA, cualquier otra cosa, porque yo andaba en la inmundicia, como está el mundo actualmente. Estuve en la cárcel muchas veces. En la cárcel siempre me llegaban a compartirme la palabra del Señor, y yo les decía, mire, ¿sabe qué? No, déjeme tranquilo. ¿Por qué? Porque si recibía la palabra del Señor en la cárcel, me iba a ver como nadie delante de los demás, y no me iban a respetar. Iban a decir, no, este es cristiano, no, este nos lo comemos vivo. Pero yo no sabía que es mentira, porque el Señor nos protege donde nosotros estemos. Conocí mucha gente en la cárcel, y lo que pude ver en ellos eran que eran más libres que yo. Estaban metidos allá, pero eran libres, porque la palabra del Señor lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero eso yo no lo quería ver, porque no lo queremos ver. No lo queremos ver. Quisiera compartir todo el testimonio que Dios ha hecho en mí, porque no me gusta hablar de mí. Yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en la vida de todos y cada uno de vosotros. Lo más interesante es que nosotros tenemos que saber, y nosotros ya sabemos, qué se celebró esta semana, qué celebró el mundo. El mundo celebra una Semana Santa, pero el Señor no murió en esa cruz de esa manera tan atroz, vilipendiado, castigado. Le dieron palo en la cabeza, lo martirizaron con esa corona, lo clavaron en esa cruz, lo traspasaron con una lanza. El Señor no murió allá para que nosotros tengamos una Semana Santa, no. El Señor murió en esa cruz para que nosotros tengamos una vida santa, y no solamente aquí, sino eterna. Porque es el mejor regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso murió el Señor en esa cruz. Voy a compartirles en la palabra del Señor, hermano, algo importante en el Evangelio de San Juan. Porque aquí, como le dije yo al hermano, yo no quiero venir a hablar de mí. Yo quiero venir a hablar de lo que ha hecho mi Señor Jesucristo en mí, y lo que ha hecho mi Señor Jesucristo en todos y cada uno de vosotros. Y como le dijo el hermano ahora, y es verdad, está escrito, no podemos poner la cena del Señor como llegar al chiringuito y pedir un chorizo con arepa. No, tenemos que venir en santidad. Tenemos que recibir a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, entregarle todo de nosotros al Señor, y así podemos
venir y tomar la cena del Señor. Entonces el día de hoy, el Espíritu Santo nos dice algo muy claro. El Espíritu Santo es el que nos convoca el día de hoy para que ustedes se den cuenta para qué, por qué murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Primero que todo dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Acompáñenme, hermanos, si no tienen una Biblia, pueden mirarlo ahí en el celular, no es muy recomendable. La palabra del Señor lo dice de esta manera. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Mi Señor Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor pregunta hoy: ¿crees esto? Amén. Es algo muy importante, mi hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta del por qué murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Mucha gente, incluso lamentablemente, y lo digo muchos porque no son todos, muchos incluso cristianos que todavía no saben por qué murió mi Señor Jesucristo en la cruz. Van a la iglesia y, como lo he dicho, hasta la saciedad. He tenido la oportunidad de ir a predicar a muchas iglesias que nos han invitado a mi hermana Alicia, a mi esposa y a mí. Y nos hemos dado cuenta de muchos hermanos, muchos, no son todos, que al entrar dejan el pecado en la puerta, entran, sirven, tocan un tambor, guitarra, predican. Al terminar el culto, religiosamente salen, toman el pecado otra vez y se van, y religiosamente vuelven dentro de 8 días. Porque lo hemos visto. Porque el enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? A esos que dicen ser cristianos y no lo son. Y por eso la palabra del Señor, para que nos demos cuenta por qué murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Si usted vino a comer palabra de Dios, este es el momento de que reciba y guarde estos mensajes en su mente y en su corazón. Guárdelo como un tesoro, pero cuando salga de aquí, compártalo. Cada silla que hay aquí está esperando una alma que usted va a traer, pero tiene que compartirle la palabra del Señor a su compañero de trabajo, a su sobrino, a su hermano, a su mamá, a todos, para que esas sillas vengan y se llenen. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, hablando de estos que le dicen ser cristianos, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a mi Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso murió mi Señor Jesús en esa cruz. Nosotros tenemos que entender eso. No solamente Él murió allá, para que incluso en muchas partes dicen que todavía está colgado en la cruz. Ya sabemos eso, no venimos a hablar de nadie. Pero por eso murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Ahora Romanos habla nuevamente de lo mismo, que por Él vamos a ser salvos, solamente por Él, porque no solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos obtener la salvación. Romanos capítulo 9, versículos 9 y 10 dice, capítulo 5, versículos 9 y 10, Romanos, dice: pues mucho más estando justificados. ¿Qué quiere decir eso? Perdonados. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él, no por nadie más, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quién lo cree? Démosle una palma, unas palmas al Señor fuerte, para que Él se la merece. Ahora, mi hermano, es imprescindible detenernos aquí y analizar lo siguiente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es necesaria ¿para qué? Para salvarnos
de muchas cosas, y el día de hoy el Espíritu Santo va a dar 3 razones. La muerte de mi Señor Jesucristo fue imprescindible. ¿Para qué? Para tener 3 cosas claras, y una de ellas, la última, que lo vamos a ver después, lo vamos a ver, y tiene estricta relación con el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quién está esperando la segunda venida de mi Señor Jesucristo? Amén. Aleluya. Tenemos que tener muy en claro, nosotros como cristianos no estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener bien en claro eso, hermano. La misma palabra del Señor y Él mismo en boca de mi Señor Jesucristo, para aquellos que están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. Mateo capítulo 16, versículo 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué quiere decir? Que el que esté esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a pasar por la tribulación y gran tribulación, y no se va a ir en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que hay que tener en cuenta por qué murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Una de las cosas claras que nosotros sabemos del por qué murió mi Señor Jesucristo en esa cruz es para salvarnos del castigo y de la paga del pecado. Esa es una razón de la cual nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:16 ya lo conoce. Para que tengamos vida eterna en Él, en nadie más. La otra razón por la cual mi Señor Jesucristo murió en esa cruz, usted tiene que tenerlo en cuenta, mis hermanos. No solamente digamos somos cristianos y ya, no, tenemos que vivir una vida santa, como esa alabanza que se estaba, la última, porque el Señor es santo. Y para acercarnos a Él tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad, aleluya, gloria a Dios. Sin santidad. Otra de las razones, la segunda, ¿por qué murió mi Señor en esa cruz? Para salvarnos del poder, ojo, del poder del pecado. El pecado, mi hermano, ¿cuál es el poder del pecado? Sencillo. Y hay que tenerlo bien en cuenta nosotros como cristianos. No es que no se nos salga la baba por acá, soy cristiano. Y vivimos de una manera no grata ante el Señor. Podemos engañar al vecino, usted es cristiano. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Él conoce todo eso. La segunda razón por la cual murió mi Señor Jesucristo es para salvarnos del poder del pecado. El poder del pecado, no olvidemos que el poder de la maldad es tan grande que nos destruye. Destruye matrimonios, destruye todo. El poder del pecado. El poder del pecado nos lleva a la condenación eterna. Porque el pecado, mi hermano, la persona que no se arrepiente, irremediablemente va al infierno. Y mucha gente, cristianos, no creen en el infierno. Y todavía no creen de que después del infierno va a ser trasladado al lago de fuego. El poder del pecado es bravo, mi hermano. El poder del pecado es peligrosísimo y mucho más poderoso que nosotros. Mucho más poderoso que nosotros, y hay que entenderlo, y por eso mi Señor Jesucristo murió en esa cruz, de la manera que Él murió. Hermano, llevo más de 35 años trabajando con muertos. Como lo digo yo siempre, he visto muertos de todos los colores, tamaños y sabores. Pero mi hermano, siento un dolor en mi corazón al saber cómo murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Porque nunca he visto. El Señor nos lo muestra en su palabra. A leer todos esos versículos, ese versículo 24, el 27 de San Mateo y varios, cómo murió mi Señor Jesucristo. Yo no he visto un muerto
que haya perdido, una persona que haya perdido la vida de esa manera. Y lo más tremendo fue que murió por ti y por mí. Y murió para destruir el poder del pecado, hermano. Humanamente no podemos dominar el pecado con nuestras propias fuerzas. No lo podemos, mi hermano. No podemos dominar el poder del pecado. La maldad nos domina, la maldad nos esclaviza. Porque el que peca, esclavo del pecado. Y por eso murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Por nuestros pecados. Y nosotros seguimos clavándole más y más clavos a mi Señor Jesucristo cada vez que pecamos. Cada vez que cometemos o hacemos una mentira, mi hermano, le estamos poniendo un clavo a mi Señor Jesucristo. Porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y aquí mi Señor Jesucristo, usted me acompaña al Evangelio digo yo el Evangelio porque yo al Apocalipsis le llamo el Evangelio, el quinto Evangelio, capítulo 22, donde mi Señor Jesucristo mismo lo dice. Capítulo 22, que es el último capítulo del Apocalipsis. Dice mi Señor Jesucristo de esta manera. Capítulo 22, versículos 13 y 14. Leamos el 15, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y no son los de cuatro patitas, no son esos. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel, escuche, y todo aquel que ama y hace mentira. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. El pecado, mi hermano, nos lleva nuevamente al mundo. Muchos cristianos todavía tenemos un pie en la iglesia y el otro en el mundo. ¿Cuántos vienen a escuchar la palabra del Señor? Y todavía nos acordamos de esos pecados inmundos dentro de la iglesia. Y eso no es raro, porque mi Señor Jesucristo, Él predicando allá en la sinagoga, dice la palabra del Señor que había un hombre con un espíritu inmundo. Y estaba mi Señor Jesucristo. Pero lo desenmascaró. Dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Lo descubrió. Yo hoy no te voy a descubrir, pero el Señor sabe quién es. Él sabe quién es. Satanás, que Dios lo reprenda, nos incita todo el tiempo a pecar contra Dios. Nos incita a desobedecer sus preceptos. Y podemos mirar aquí en la misma palabra un hombre, Pablo. Pablo, mis hermanos, él explica la lucha interior que él y nosotros, los que amamos a Dios, tenemos en nuestro interior. Y me refiero, mi hermano, a las personas que amamos a Dios, a los que deseamos fervientemente vivir en santidad. A esas personas me refiero. ¿Por qué? Porque a la persona que no ama a Dios, esa persona no le interesa luchar contra el pecado. La persona que no ama a Dios no le interesa luchar contra el pecado, le da igual. No le importa vivir en santidad. Le resulta indiferente si Dios existe, si el diablo existe. Le resulta indiferente si existe un infierno y un cielo esperando. Eso pasa porque el mismo Pablo, él mismo lo decía. Y Pablo le advierte a estas personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se deleitan en el pecado. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo te muestra lo más delicioso, entre miles de comillas, lo más delicioso del pecado. Pero el enemigo no te muestra las consecuencias del pecado. Pablo era un hombre como nosotros. Pablo amaba entrañablemente al Rey del universo. Él quería vivir en santidad. Él quería hacer su voluntad. Esa voluntad que Dios quiere. Porque, ojo, la misma palabra lo dice. Capítulo 7 de San Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Dice, muchos me dirán en aquel día cuando venga el arrebatamiento, oh Señor, en tu mano, en tu nombre prediqué, en tu nombre llevé mercados, en tu nombre le regalé un quesito a alguien que pasó por allá, o al hermano aquí en la prédica. No, mis hermanos, el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad quiere decir malditos. Entonces, Pablo no era ajeno a eso. Él tenía una lucha diaria en su interior, igual que muchos de nosotros. Él describe el forcejeo interno. Pablo, acompáñenme a Romanos capítulo 7. Él tenía ese forcejeo interno entre obedecer o pecar, entre hacer el bien o el mal. Y este capítulo 7 tiene como forma de un trabalenguas, pero con la ayuda del Espíritu Santo es que uno discierne la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer el 15 primero. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso nos sucede a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, vamos a evangelizar a la calle, y resulta que no lo hacemos? Ahora, si me acompaña mi hermano al versículo 5 del mismo capítulo, al versículo 18 del mismo capítulo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ojo lo peligroso que es el pecado, y por eso murió mi Señor Jesucristo en esa cruz, para apartarnos del poder del pecado que mora en nosotros. Pablo mismo lo dice. Y yo sé que esto en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer hacer está en mí, pero no lo hacerlo. Mira el trabalenguas que hay aquí. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Oh, que el pecado es peligrosísimo. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios. Mi esposa a veces me dice, porque yo le digo al Señor, cuando voy por un fallecido a alguna parte y dice, este era cristiano, y yo le digo, Señor, ¿cuándo vas a tener misericordia de mí? Porque el pecado es peligrosísimo. Y el pecado todo está, y más a nosotros los cristianos, el enemigo está como un león hacia el acecho. Al acecho. Entonces, Pablo tenía ese forcejeo, mi hermano, y el único remedio para hacer frente al poder de la maldad, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Mi Señor Jesucristo murió en esa cruz y dijo, yo no los voy a dejar solos. Aleluya. Señor, pero ¿cómo te vas a ir, Señor, y no vas a dejar solos? No los voy a dejar ir. Les conviene que yo me vaya, porque os enviaré otro. Él dijo, otro, porque él era el primer consolador. Voy a mandar otro consolador. Entonces, eso es lo que nos da el Señor Jesucristo para retener los dardos de fuego que manda el enemigo todos los días. Satanás, que Dios lo reprenda, se levanta por la mañana, él va y se sirve un cafecito, y mientras está tomando el cafecito empieza con la foto tuya a tirarle dardos. Pero ahí está el Espíritu Santo que nos defiende. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos dio las arras del Espíritu Santo como cristianos. Y para allá vamos, mi hermano, a que nos demos cuenta. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y llega a nuestras vidas producto de la salvación conseguida por mi Señor Jesucristo en esa cruz. Amén. Él no murió allá porque no, venga allá. No, mis hermanos. Él murió allá para salvarnos del poder del pecado. Amén. Aleluya. Viene nuestro Señor Jesucristo, manda al Consolador, el ayudador, y ahora tenemos en nuestras vidas la fuerza espiritual, la fuerza divina, y podemos decir la fuerza sobrenatural, Amén. Aleluya. teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Y nos podemos con el Espíritu Santo hincar y orar al Señor en el Espíritu Santo, no orarle al Espíritu Santo, no. Si usted es cristiano y nació de nuevo, ya se bautizó, el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Aleluya. Él mora en usted.
Ahora, mi hermano, Pablo experimentó, mi hermano, en su propia vida el poder transformador del Espíritu Santo, y nosotros también lo podemos sentir. Yo lo siento. Amén, aleluya. Yo lo siento. No soy perfecto, no somos perfectos, pero el Espíritu Santo está siempre ahí. Aleluya. Y si está en tu vida, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Amén, aleluya. Porque nosotros tenemos un espíritu, el espíritu de vida. Nosotros somos criaturas de Dios, Amén. pero nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Amén. cuando nos hacemos bautizar. Y cuando nos hacemos bautizar, sucede lo mismo que sucedió con mi Señor Jesucristo allá con Juan el Bautista. Después de que salió del agua, descendió sobre él el Espíritu de Dios. Y se escuchó esa voz allá arriba: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él oír. Él no dijo a nadie más, a él oír. Aleluya. Hermano, Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, vamos a leer unos cuantos versículos. Mi hermano, mi Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Lo dio todo. El día de hoy, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo les pido tiempo para el Señor. Tiempo para el Señor. No nos vamos a demorar mucho, pero la idea es que usted conozca por qué murió mi Señor Jesucristo allá en esa cruz. Pablo, Romanos 8, capítulo 1, dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesucristo, yo no los voy a dejar solos, tranquilos. Ahora, mi hermano, si usted vea, vamos al versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En estos días que la hermana predicó, fue algo muy importante porque también tocó el tema. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Si alguno no tiene, dice la palabra del Señor, y si alguno no tiene el Espíritu de mi Señor Jesucristo, no es de él. No se llene la boca diciendo: yo soy cristiano y estoy viviendo una vida no conforme a la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados, escuchen, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Papito, Abba, Padre. El Espíritu mismo, escuche, que yo no me lo estoy inventando, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted ya está convencido de que es un hijo de Dios? ¿Tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida? Escucha al Espíritu Santo cuando le habla a tu espíritu: hey, no hagas esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya somos hijos de Dios. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros, los que somos separados del mundo. Santo es separado del mundo para venir a la luz admirable, porque ya nos sacó el Señor. Ahora, Pablo, mi hermano, se atreve a decir algo impresionante en Gálatas capítulo 2. Pablo se atreve a decir algo muy importante
que demuestra la victoria de nosotros como cristianos sobre el pecado. La palabra del Señor, Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, nosotros como cristianos, si mi Señor Jesucristo murió en esa cruz, de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para no morir de una manera? Digo, con un cáncer, con una diabetes, con un accidente de tránsito. Pero nosotros tenemos que ir conforme a mi Señor Jesucristo. Por eso mi Señor Jesucristo mismo lo dice: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Recibir a mi Señor Jesucristo es fácil. Viene, hace una oración de fe, recibir a Cristo en el corazón, pero seguirlo a Él, cuando le dicen toma tu cruz y sígueme, dice: ay, no, eso no. Recibirlo es fácil, pero cuando ya somos cristianos nos cuesta. Y entonces es donde viene el enemigo y dice: este anda tibio, a este le caigo como el león, este me lo devoro en un momentico. Porque la manera que hay ángeles, querubines, que nos cuidan a nosotros, también hay jerarquías entre los demonios. La palabra de Dios misma lo dice, de este hombre que salió ese espíritu inmundo, pero resulta que este hombre limpió bien su casa y el espíritu malo dijo: voy a pasar por la casa de aquel. Pero si tú con una sola mentira, tú le abres un huequito al espíritu inmundo para que él mire cómo estás allá adentro. Vino el espíritu, miró y vio que estaba todo limpio. ¿Pero por qué miró? Porque con una mentira abrió un huequito y por ahí vio. Entonces, como él no pudo meterse por ahí, fue y trajo 7 más. Y el posterior estado de ese cristiano, ¿cómo fue? Peor. Ahora, una de las razones más importantes por la cual mi Señor Jesús murió allá en esa cruz fue para salvarnos de la presencia del pecado. De la presencia del pecado. Nosotros no somos exentos, mi hermano. El pecado está ahí. Cualquier persona que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó. O cualquier mujer que mira a un hombre y lo codicia en su corazón, ya pecó. Por eso, mi hermano, mi Señor Jesucristo murió para salvarnos de la presencia del pecado. Y ahora surge algo muy importante, algo muy crucial para los que amamos al Señor. Este mundo, hermano, inevitablemente nos acosa con su maldad. Uno quisiera ya, mi hermano, vivir en el cielo. Y yo se lo pido mucho al Señor. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí? Nada. Y he escuchado muchos cristianos, no a muchos, dice muchos, lo digo así, muchos, porque no son todos, que todavía le están pidiendo 10, 20 años, vivir hasta los 100 años. Señor, yo quiero ver a mi hija crecida, yo quiero ver a mi hijo, no, como lo decía el hermano ahora, hablando con el hermano Juan. Lo que más deseo yo, dejarle a mi hijo, es que tenga a Cristo Jesús en su corazón. Porque si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿Para qué trabajas tú para darle una casa? Si puedes darle una casa. Si Dios te dice, désela. Pero si le damos dinero al niño, él se va a ir a buscar el mundo. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo que en él se te hará por añadidura. Si le vas a dejar un legado a tus hijos, dele a esa persona, a su hijo, a su hija, que tenga a Cristo en su corazón. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y la palabra del Señor dice: joven fui, he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Ahora, mis hermanos, uno quisiera ya estar muerto. Sí, la verdad, es verdad, aquí no hay nada. Y es importante entenderlo, porque yo como tanatólogo, como técnico disertor, en más de 35 años, no he visto un muerto que vaya de tumba en tumba queriendo ir a fornicar. En la nevera que tenemos caben hasta 50 muertos.
No he visto uno que vaya a quitarle las pertenencias a otro a robar. O sea que el estar muerto ayuda. Pero mi hermano, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de aquellos que desean escapar de este mundo corrompido que nos asedia constantemente? Que ya no queremos presenciar el aumento de la maldad, el aumento, porque cada día se aumenta más la maldad en el mundo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Será que solamente nos queda morir? Bueno, esa sería una opción, pero no, mi hermano, no. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 21, y como lo hemos visto, algo muy importante, porque esto tiene mucha relación entre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que estar listos esperando, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no la segunda venida. Porque si nosotros vamos a la segunda venida, nos va a tocar que pasar tribulación, gran tribulación, los sellos, trompetas, las sendas copas de la ira de Dios. Más lo que le dijo a Juan, no escribas lo que dijeron los 7 truenos. O sea que hay 28 juicios que vienen, más lo que va a ser el anticristo en esos 7 años. Entonces nosotros tenemos, ¿por qué? Porque el Señor lo que quiere es sacarnos de aquí, y nos va a sacar vivos a muchos. Los que tengamos la oportunidad de morir, gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, descansarán de sus enfermedades, pero su obra con ellos sigue. Y la palabra de Dios lo dice claramente, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos listos, seremos arrebatados juntamente con ellos para así recibir al Señor en el aire, no en la segunda venida, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Empieza la tribulación, gran tribulación, 7 años, ahí sí viene la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Entonces hay que entender eso, mi hermano, que la manera que el Señor arrebató mucha gente en el Antiguo Testamento, hablamos de esa manera con Noé, lo salvó. Ya sabemos qué pasó. También qué sucedió, que salvó a un hombre, porque él quería salvar toda la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que empiece la tribulación, la angustia en la tierra, el Señor quiere quitar a los justos, los quiere sacar, los quiere arrebatar. Y Sodoma y Gomorra es un ejemplo, porque solamente fue un par de ciudades. Lo que pasó en el diluvio fue el mundo entero. Por eso mi Señor Jesucristo dijo que la segunda venida va a ser como en los tiempos de Noé, donde todos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y no entendieron y se los llevó a todos. Y por ahí una vez escuchaba a un pastor que dijo, porque alguien le hizo la pregunta: Noé si llevó la palabra del Señor. Él le dijo que venía sí. Y el pastor dijo: no, pues la verdad que yo creo que sí. Pues mi Señor Jesucristo dice, y no entendieron y se los llevó a todos. Quiere decir que sí les dijo. Amén. Entonces por eso la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 21, versículo 28, dice: y cuando estas cosas comienzan a suceder, porque ya la estamos viendo, es sino que usted prenda el televisor, allá en el noticiero o las redes sociales, que todo el Señor, ya todo se está cumpliendo. El evento a seguir es el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mi Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. ¿Qué le dijeron a ese par de varones vestidos blanquitos cuando lo veían ahí, varones galileos? ¿Por qué miráis al cielo que se va? De la misma manera que ustedes lo ven, así vendrá nuevamente. ¿Quién dice amén? Vamos a despertarnos, hermano, porque la gloria es para mi Señor. Entonces, algo muy importante en este versículo dice: levantad vuestra cabeza. El Señor, que es grande y poderoso, sabe cómo íbamos a andar en este siglo. ¿Cómo andamos en este siglo? Él dice: levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. Erguíos, dice erguíos, levantad, porque el Señor nos vio pegados de la lacta, del teléfono, y así es que andamos mucho, que incluso hasta gente que se choca contra un poste, o se han ido a un hueco por estar así. Y aquí mi Señor Jesucristo lo dice claramente. El arrebatamiento de la iglesia, mi hermano, es la redención, y por eso mi Señor Jesucristo murió en esa cruz. Porque Él dijo que iba a volver. Él dijo que iba a volver. El 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios a nosotros, a los fieles, a los obedientes. O sea que si tú estás aquí, mi hermano, compórtese como un cristiano. Sea cristiano esperando la redención. Porque Dios no nos ha puesto para ira. Al mundo sí. Al mundo sí, pero a nosotros no. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para eso murió mi Señor Jesucristo. Y podemos analizar, hermano, este versículo. Lo dice claramente: para morar, para habitar, para vivir con el Señor. Porque mi Señor Jesucristo para eso murió. Por eso murió. Ahora la pregunta es, ¿dónde vive mi Señor Jesucristo? Ahora. Aleluya. La Escritura misma nos responde, nos respalda con la palabra del Señor. Hechos, que lo acabamos de más o menos dar un ejemplo. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, dice claramente: estando ellos, los apóstoles, puestos los ojos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y dice la palabra del Señor: todo ojo lo verá. Y tenemos esas ventanitas, por la cual un saludo muy especial para todos los que escuchan por Facebook. Todo ojo lo verá. Ahora, ¿qué está haciendo mi Señor Jesucristo en el cielo? ¿Qué está haciendo en este momento? Preparando mansión para nosotros. No está preparando una habitación, una casita, una casucha, no. Preparando mansión para nosotros. Juan 14, versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre, allá en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, cuando ya esté listo, vendré otra vez y os tomaré, los recogeré, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso se merece un aplauso para mi Señor. Gloria a Dios, porque Él es grande, Él es poderoso. Y de la misma manera, hablando de los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, ¿quién nos va a arrebatar? ¿Quién nos va a llevar? No va a ser un avión, no va a ser Elon Musk en un cohete, no va a ser un arca, un Titanic como pasó en los tiempos de Noé. No, nos va a llevar el Espíritu Santo del Señor. Ya lo dijimos, vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice: luego nosotros, los que venimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Por eso murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Porque se tocará la trompeta. Va a sonar una trompeta. Y hay que tenerlo bien en claro. ¿Usted está preparado, mi hermano? ¿Usted verdaderamente está preparado? El Señor una vez, mi hermano, y lo he escuchado a muchos pastores, incluso a un inconverso, mi esposa lo conoce, vive allá, no me acuerdo, en Missouri. Él mismo me lo dijo: yo me soñé con esto, y él me contó. El Señor le mostró, y un inconverso le mostró el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Y también he escuchado de muchos pastores, predicadores, que el Señor les ha mostrado que iglesias enteras se van a quedar pasmadas en la iglesia, junto con los pastores, junto con toda la familia. Y el primer castigo para esas iglesias, para esos pastores que se van a quedar, es que los mismos de las iglesias, le van a quemar las iglesias junto con ellos dentro. La palabra del Señor dice, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio. Los misterios son para nosotros, los secretos son para Dios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Y una de las cosas, mi hermano, una de las cosas grandes que el Señor me mostró a mí, porque yo tuve el privilegio en Madrid, cuando me diagnosticaron cáncer, empecé yo, mi hermano, como tanatólogo que soy preparador de cadáveres, técnico y sector de cadáveres, haciendo autopsias. Cuando ya me dijeron que me iba a morir en 33 días, mi hermano, yo no me asusté. De verdad, yo no me asusté. Pero yo empecé a hablar con el Señor y me postré ahí en la habitación. Lo primero que hice fue que la que es mi esposa hoy en día, yo la llamé y le dije: vea, mi amor, siga buscando tu príncipe azul porque yo no lo soy. Y le colgué. Yo le colgué a ella. Porque yo me puse a pensar: ¿para qué le sigo hablando a ella si ya me voy a morir? ¿Para qué le lleno más la cabeza, su corazón, de cosas que no van a suceder? Y me puse a cuentas con el Señor. Lloré toda la noche, pero a las 11 de la noche, gloria a Dios, empecé a escuchar una voz inaudible, una voz que retumbaba en mi cabeza y me dice así, de esta manera, como sonriente, porque yo ya me había puesto a cuentas con Él. Y dije: Señor, yo sé que la he embarrado, yo sé que he cometido muchos pecados, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, perdóname. Lloré, pero cuando yo la escuché con esa voz, me dice: tú todavía no te vas a morir. Pero sonriente: tú todavía no te vas a morir. Y yo empecé: Señor, pero ¿por qué no? Si yo ya estaba dispuesto a irme, ya estaba cansado, ya no podía más. Y eso que apenas me habían diagnosticado cáncer. 19 de abril de 2013, ayer cumplí, fue prácticamente mi aniversario con el Señor. Y el Señor, mira, el Señor me llevó en el Espíritu, esa noche, me llevó en el Espíritu a los sitios donde yo había hecho cosas malas. Y yo le decía: Señor, por esto me vas a perdonar. Y yo te perdono, hijo. Yo te perdono. En el Espíritu me sacó, me llevó a 3 lugares. Y yo: por esto te perdono. Lo más hermoso, hermanos, yo no me quería desprender de esa voz que escuchaba. Yo quería llamar a ella otra vez y llamar a mi familia, pero yo decía: no, si yo llamo me desconecto y yo no quiero. Llegó la 1 de la mañana, fue hermoso, el tiempo se me fue volando. Cuando por fin entré yo, era como un trance, me quedé dormido. Pero yo no lo quería hacer, que el Señor sí me perdonó, al estilo Tomasito, con dudas, porque el enemigo siempre te mete dudas. Cuando yo ya concilié el sueño, mi hermano, el Señor estaba en el sueño, y allá en el pueblo, en ese pueblito pequeño, Versalles Valle, un saludo para toda mi familia allá en Versalles, había como una mesa así, redonda, y habían servido arroz, pero el arroz se caía al piso. Y yo le hablaba a la gente y la gente no me veía ni me escuchaba. Cuando yo me veo yo y voy
Y yo veo que la gente se va subiendo, pero era como una puerta, pero no se veía más nada. Y yo voy y me voy acercando y volteo a mirar. Y el Señor me mostró la nueva Jerusalén. Y yo veía que ellos subían y se iban convirtiendo en seres de luz. Y yo en el sueño, porque ese ya era el sueño, y yo empecé a andar y mis manos se empezaron a convertir como en seres de luz. Y iba aquí hasta el codo. Y me desperté. Me desperté. Pero me mostró la nueva Jerusalén. Me mostró la nueva Jerusalén. Cuando yo estaba en ese trance escuchando al Señor, había una silueta grande al pie de mi cama. Grande, negra, oscura. El enemigo ahí. Porque él siempre nos mete dudas. Pero a mi lado estaban unos ojos destellantes, azules, al lado mío. Lo más hermoso que Dios ha puesto en mí. Y ahora yo estoy seguro de que existe la nueva Jerusalén, a donde nosotros estamos invitados. No a Jerusalén, la que está ahí en guerra, no, porque la palabra del Señor, Amós, ustedes pueden leer la palabra, esa tierra va a ser destruida. Empezando que en el capítulo 1 de Amós dice que Gaza va a ser destruida. ¿Qué está pasando? La palabra de Dios no es un cuento. La palabra de Dios es verdad. Y tenemos que amarla. Porque si usted ama la palabra, ama a Dios. Juan 14:23 dice la palabra del Señor. Fuerte, fuerte, porque se lo merece. La palabra del Señor dice en Juan 14:23: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él. O sea que si usted no está seguro de que el Señor vive en su casa, es porque tú no escudriñas la palabra del Señor. Es porque la escuchas y no la lees, y de pronto si la lees cada 8 días. Todos los días. Porque la palabra del Señor lo dice, lo dijo a Josué. Solamente haz esto, digo, solamente haz esto. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Dice, ay, hoy es domingo y va a levantar, ay, me voy a esforzar. No, todos los días. Todos los santos días. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, mis hermanos. Para terminar, acompáñenme a Pedro. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, ya vamos a terminar, mis hermanos. Si usted le va a dejar algo a su amigo, a su compañero de trabajo, a su hijo, no le dejen a casa. Si puede dejársela, déjesela. Pero ¿por qué, mi hermano? Yo lo digo porque es la palabra del Señor. Satanás, que Dios lo reprenda, cuando viendo que mi Señor Jesucristo estaba allá en el desierto, estaba en ayuno él. Y si el enemigo lo tentó a él, mi hermano, a nosotros también nos va a tentar. Sí. Mi Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. A nosotros nos va a pasar lo mismo. ¿Y qué le dijo mi Señor? Solo Pedro le dijo, ¿y usted qué le dijo, Señor? Pensó que dijo, no, el Señor dijo, no, como yo soy Pedro, y como yo soy Iván, y como yo soy Juan, no me vas a... No, ¿qué dijo el Señor? Solamente he pedido que tu fe crezca. Pero que te vas a zarandear, te vas a zarandear. Todo lo que tenemos aquí, mis hermanos, el diablo, que Dios le reprenda, se lo ofreció el Señor. Si tú postrado me adorares, todo lo que hay en estos reinos, todos te los daré a ti. El Señor no se lo recibió. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Él tiene potestad sobre todo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y en el capítulo 28 de San Mateo, por tanto nos dice a nosotros, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado,
y aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y puso ese sello que quiere decir amén, y por algo no le recibió todo eso al demonio. ¿Por qué? Segunda de Pedro capítulo 3 dice: el Señor no retarda su venida, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Ojo, ¿por qué no le recibió todo eso al enemigo? Porque esto es lo que va a suceder. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, los átomos, su casa, su coche, su finca, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, los átomos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora lo que no hay ahora en el mundo: justicia. Hermano querido, espero y aspiro en el nombre de mi Señor Jesucristo que este mensaje haya llegado a vuestros corazones. Yo no sé si quizás voy a venir dentro de 8 días. ¿Por qué lo digo? No porque no quiera, sino porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. La vida es efímera y en cualquier momento se nos va. Se nos va. No le tengamos miedo a la muerte, aunque esa es la solución para no estar ahí al lado de Satanás. No le tengamos miedo a la muerte, porque la palabra de Dios lo dice: muchos no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir con sus santos. En la tribulación y gran tribulación, si el Señor, hermano, ahorita en este momento tú tienes un cáncer, para aquellas personas que nos escuchan ahí en el Facebook, si tienen cáncer, cualquier enfermedad, solamente póstrese ahí en su habitación, entréguele su vida y su corazón a mi Señor Jesucristo y espere que Él venga por ti, para que guste de la muerte, para que cuando diga la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Pero si tú te quedas, mi hermano, si tú te quedas en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y te quedas para la tribulación y gran tribulación, la palabra del Señor lo dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Ya te metiste en tribulación, vas a tener que terminar en la tribulación. Entonces, mi hermano, este es el momento. Entrega tu vida, toda tu vida, a mi Señor Jesucristo. Comparta este mensaje, no se quede con él, compártalo, para que este tesoro, que es de un tesoro de incalculable valor, lo pueda recibir tu vecino, tu compañero de trabajo, y siga adelante, esperando solamente la redención, que es el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias por haber sacado un poco de su valioso tiempo para venir a escuchar la palabra del Señor. Hermano Nando, Dios le bendiga. Gracias por haberme tenido en cuenta para venir a compartir la palabra del Señor. Estoy dispuesto, mi cuerpo, mi espíritu están dispuestos a lo que se puede hacer en la iglesia, para que esta iglesia no se llene de gente, sino que vengan almas al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios, almas, porque todas las almas son mías, dice el Señor, pero el alma que pecare, esa morirá. Un saludo muy especial para todos. Le pido de todo corazón, en el nombre de mi Señor Jesucristo, ahora que vamos a orar para terminar, oremos por todos los enfermos, por todos aquellos que están en las cárceles. Oramos también por todos los que están secuestrados. Oremos por el pueblo de Israel.
Oremos por esos hombres y mujeres en los cuales estamos nosotros, que estamos llenos del Espíritu Santo, para que nosotros sigamos llevando la palabra del Señor, porque bienaventurados son los pies que llevan la palabra del Señor. No sé si el hermano va a orar o la hermana para despedirnos. Les quiero mucho, con todo mi corazón. Recuerden que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Y si tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial a todos. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Aquí